dificultad se salva, pero aquellos justos que están en su ley meditando de día y de noche, dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace pues prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmista David fue ese rey que proviene de la descendencia de Abraham, ese rey que fue sacado detrás de las ovejas, el más humilde, el que nadie daba nada por él. No daban nada porque pues, los hermanos de David andaban en el ejército de Saúl y estaban combatiendo a los filisteos, entre tanto que pues como el papá de David y sus hermanos pues decían, no, pues a David mándalo allá que cuide las ovejas, hombre, ¿qué anda haciendo por acá? Entonces pues el papá era muy obediente David y era una persona muy especial porque conocía su oficio, el oficio de pastor, y le arrebataba las presas a los leones, al oso, y todo eso, y se enfrentaba a esas bestias feroces, pero porque Dios estaba con él. Pero él tenía un deleite, y el deleite de David era un deleite muy diferente a las demás personas. Su pasión, su deleite era cantar, tocar instrumentos, tocarle a Dios y cantarle a Dios y componer algo que nacía de su corazón, no de lo que decían los demás, ni de lo que pensaban otros, sino lo que él pensaba, de lo que él vivía y de lo que le nacía del corazón. Entonces él empezaba a escribir y en una de sus pasiones tuvo un desborde, tuvo un pecado ya siendo rey. Y pues él tenía esa relación íntima con Dios desde su juventud, desde antes de ser ungido por rey sobre Israel. Israel, pues podemos hablar que es la nación, los descendientes de Abraham, que creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Y Abraham, ya siendo viejo de edad avanzada, dio a luz a su hijo Isaac, y su hijo Isaac fue uno de los patriarcas después de Abraham. Pues engendró a Jacob, y Jacob se llamó Israel. Israel tuvo 12 hijos que constituyen las 12 tribus de Israel. Y en esas 12 tribus pues obviamente se constituye la nación que Dios le prometió a Abraham. Ahora vemos que David proviene de esa descendencia. Y empezaba su deleite era estar meditando, cantando, adorando, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Su corazón se desbordaba por Dios, se desvivía por Dios. Él ejemplificaba, así como yo cuido mis ovejas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David escribió el primer salmo y dijo estas palabras: así como él era pastor y que ungía sus ovejas para que no se le pararan moscas en la cabeza con aceite, con malos pensamientos simbolizan las moscas, las plagas. Obviamente cuando tú eres limpiado por Dios, tu pastor, así como David, nosotros también decimos que Jehová es nuestro pastor. Entonces volteamos y vemos todos los salmos que escribió David y nos gozamos, nos deleitamos, porque con tanto amor y con tanto sentimiento David describía su adoración de manera genuina, de manera original. Nada de rezos, nada de repeticiones, nada de eso. Eran oraciones, eran buenas intenciones de adorar a Dios con sus propias palabras, con sus propias
versos, con sus propias herramientas que él tenía para adorar a Dios. Así también nuestra oración se constituye en verdaderos adoradores, porque Dios busca tales adoradores. Le dijo Jesús a la mujer samaritana: la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Ahí en San Mateo capítulo 4 y 5 podemos observar esa entrevista que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Pero David hablaba de Jesús. David hablaba que iba Dios a enviar esa promesa, y profetizaba en los mismos salmos acerca de la venida de Jesús. Y también los profetas, cuando decían: mas el herido fue por nuestras culpas, Isaías 54, y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos hemos sido nosotros curados. Y David, así también, él se emocionaba, vivió una vida lo más íntegra, creía y confiaba en Dios. En una ocasión, un paladín, un hombre gigante, de los gigantes que había en aquel entonces, gigantes que medían 7 metros, 3 metros, 4 metros, gigantes, eran gente enorme. Pues un paladín entre los filisteos retaba al pueblo de Israel y le decía que le mandaran al más fuerte o a quien sea, pero que si él prevalecía, pues los judíos se tenían que dar por vencidos, y el rey Saúl también. Y iban a ganar los filisteos, pero si ganaban los judíos, pues los filisteos iban a tener que someter. Entonces, pues se fue oída las palabras del paladín, del Goliat de la Biblia, a el rey Saúl, y Saúl pues pensaba que iba a ser. Tenía gente valerosa, tenía gente pero nadie se enfrentaba, ni nadie se quería enfrentar a ese guerrero que ya era habido en las armas. Pero un muchacho por ahí escuchó de las amenazas y las conspiraciones y dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Un niño, un adolescente, dijo: yo mero le doy. Y fueron oídas las palabras de David con Saúl, y Saúl le dijo: a ver, tráigame ese muchacho para acá, pues qué valiente es. Y va el muchacho y le quiere poner una armadura y no le queda la armadura, está muy chico. Digo: no, hombre, yo aquí agarro lo que yo estoy acostumbrado a confiar en Dios. Y se fue y se enfrentó a Goliat. Y Goliat dijo: como un perro salen con palos y piedras. Dice, pues no lo podía creer, ese hombre tan gigante como era Goliat. Pero David sabía que con él estaba uno más grande que Goliat. Con David estaba uno que era tan grande, infinitamente grande, que Goliat era un enano a un lado de Jesús, a un lado de Dios. Entonces dijo: no sabe ni con quién se va. Dice: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le agarró la onda y la piedra y le lanzó la piedra y le pegó en la cabeza, y cayó el gigante. Y le corrió y agarró la espada, una espada del gigante, y la levantó como pudo, y se le dejó caer en la cabeza a Goliat y lo mató. Así fue la victoria que Dios le dio a Israel por medio de David, un adolescente que confiaba en Dios, que amaba a Dios, que adoraba a Dios, un joven que adoraba a Dios, un joven diferente a los demás jóvenes, un joven que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en Dios, que vive para Dios, que ama a Dios, que está en el temor de Dios.
Qué diferencia es hablar de esto en estos tiempos donde ya la maldad se ha multiplicado y donde los jóvenes, lejos de querer seguir a Dios, persiguen otros ideales. Algunos quizás buenos, algunos quizás malos, podríamos decir buenos, pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, ni los caminos del hombre son los caminos de Dios. Son muy distantes y muy diferentes. Algunos quizás se están preparando para hacer el mal. Algunos quizás se identifican con delincuentes, con narcos. Algunos se identifican, pero no, o sea, el modelo a seguir no es el hombre, el modelo a seguir, ¿sabes quién es? Es Jesucristo. Él es perfecto. No hay otro mejor. No hay nada mejor en el mundo más que Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Y todas las familias de la tierra tenemos que pensar en esto, pensar en seguir a Jesús, aprender de Él. ¿Cómo es seguir a Jesús? Mira, agarra tu Biblia y ahí en el Nuevo Testamento te dice todo lo que debes de hacer para seguir a Jesús. Orar, creer, oír la palabra, ¿sí? Buscar en la oración de día y de noche, en la lectura de día y de noche. Vivir esa palabra, practicarla en ti. Tener un carácter cristiano, tener un carácter como el de Jesús. Son